Estamos en el ciclo de entrevistas de Pool de Periodistas, esta iniciativa que desde hace 10 años, yo tengo el gran gusto de coordinar, en la que conjunto con muchos periodistas del interior del país, de todas las regiones, estamos visitando grandes eventos agropecuarios, como ferias, exposiciones y demás, con la idea de hacer su cobertura periodística. En esto me acompaña Norberto Melone, que también ahora está ahí entre bambalinas, pero dándonos una mano con la edición y demás. Hoy tenemos un tema más que interesante y un entrevistado más que interesante, pero además quiero presentar a Ciriaco Torres Suete, que me va a estar acompañando en la entrevista. Ciriaco es un periodista agropecuario de 9 de julio, de la provincia de Buenos Aires, es director del sitio El Regional Digital, es conductor y productor del programa Acontecer Rural, que sale por FM 102.7 de Radio Amanecer de lunes a viernes, y es conductor y productor de Somos Agro TV en la señal Cablevisión 9 de julio y en redes sociales. Hola, Ciriaco, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Hola Daniel, ¿qué tal? Buenos días para vos, buenos días para Norberto también y el saludo para Jorge, el productor agropecuario Jorge Macelizalde, a quien saludo también. Muy bien. Bueno, Jorge Masi Elizalde arranca su currículum diciendo que es padre de 3 hijos. Lo entiendo bien porque también tengo 3 hijos y también me siento orgulloso de eso. Es productor agropecuario, como ya dijo Ciriaco recién, en el partido del 9 de julio. Desde el 2009 es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Rural del 9 de julio y es delegado de esa entidad en Carvap. Es coordinador de la Comisión de Carnes Alternativas de Carvap, es delegado de Carvap en la Comisión de Ovinos de CRA, de Confederaciones Rurales Argentinas, y es coordinador de la Mesa Ovina de la Provincia de Buenos Aires y de la Mesa Ovina Nacional. Jorge vive en el campo, el 9 de julio, y hola Jorge, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Saludos a Ciriaco y compañía, a todos los que están ahí atrás haciendo esta gran producción. Muy bien. El tema que vamos a tratar, Jorge, como ya lo estuvimos charlando, es ovino y tratando de apuntar a lo que es la carne ovina, o sea, tanto la producción, el consumo, la exportación, o sea, en qué situación, si te parece bien, si nos podés hacer una pequeña reseña de en qué situación estamos en ese tema en la Argentina. Bueno, te diría que estamos en una situación con mucho potencial, porque de una buena vez por todas, creo que gracias a las mesas que se fueron armando en esta provincia y en otras provincias y la conformación de la Mesa Ovina Nacional, que incluye a todos los patagónicos, hemos unificado criterios y le hemos dado una vuelta de tuerca a lo que es la producción ovina, sobre todo para carne, sin dejar atrás la lana y la leche, ¿no? Obviamente. Y bueno, eso ha tenido sus efectos, muy buenos, por cierto. Se han generado muchos emprendimientos particulares que le están empezando a dar una vista a la carne ovina en la góndola, muy sectorizado, desgraciadamente por ahora, del paralelo 42 para arriba. Hay una gran producción ovina, pero mucha de ella no está registrada. Entonces no la podemos contabilizar, pero sabemos que existe. Y bueno, estamos trabajando en eso para que de una buena vez por todas la carne ovina aparezca como un corte más en las carnicerías de todo lo que es el consumo interno, y cuando se agrande el volumen, miramos con muy buenos ojos el tema de la exportación. Bien. Jorge, bueno, es común en nuestros campos de la pampa húmeda encontrar una majadita de ovinos, de ovejas, para el consumo del empleado, para el consumo del dueño de campo, ¿no es cierto? Ahora, no es común encontrar productores en la pampa húmeda que impulsen tan fuerte como en este caso, como es vos, y como otros casos que se están dando desde hace unos 10 años a la fecha en la región, la producción intensiva de ovinos con este objetivo de ya llevar este producto cárnico a la carnicería o llevarlo a lo que es el consumo gourmet. ¿Qué es lo que en tu caso, Jorge, como productor, motivó, alentó a comenzar a invertir fuertemente en ovino
cuando sos un importante productor ganadero y agrícola también, ¿no? Sí, es así, es así. Vos sabés que acá siempre los del campo tenemos algunos criterios diferentes con la gente que nos gobierna, y no especifico gobiernos de ningún tipo, sino digo que a veces no se toman las medidas o las políticas adecuadas para que una producción pueda desarrollar todo su potencial. Y con la pérdida ganadera que tuvimos una década atrás, la verdad que muchos quedamos fuera del negocio ganadero cuando estábamos apuntando a algo realmente muy serio. Y la ganadería bovina es muy lerda comparada con la ovina. Lo que pasa es que siempre hubo un antagonismo también entre el ganadero vacuno y el ovino, creyendo que uno le roba el pasto al otro y todo lo demás. Y bueno, estudiando bien las cosas de fondo, te das cuenta que puede ser una complementación espectacular, haciéndola bien, para lo cual hay que prepararse, hay que adquirir un know-how que te lo da el tiempo y te lo dan los profesionales que existen en la Argentina, que son muchos y muy buenos, pero que están como tapados, no se ven, porque la producción ovina, sobre todo el paralelo 42 para arriba, no se ve mucho. Es como decís vos, es la majadita de consumo, o era la majadita de consumo. Cuando ya te vas a la Patagonia, donde es la actividad principal, o empezás a hablar con los patagónicos que viven de eso específicamente, bueno, empezás a tomar las cosas más en serio y a ver el potencial que tiene esto. Y eso fue lo que vi yo hace ya varios años, te diría que 6 años, gracias a un pariente que ya estaba en la producción muy cerca de Buenos Aires. Me hizo los números, quedé muy sorprendido con los números, ya lo he dicho también en otras entrevistas, pero me llamaba la atención que precisamente por los números que había no se desarrollara más rápido la actividad. Y el tema es que el canal de comercialización no está firmemente asentado, jurídicamente podríamos decir asentado. Hay mucha informalidad en la producción ovina todavía, estamos buscando que se revierta eso, pero para que se revierta eso tiene que haber rentabilidad en el negocio, que es lo que nos pasa a todos. Entonces, cuando desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba se entiende que la rentabilidad hacia el negocio y a que crezca o no crezca, bueno, decidí meterme, precisamente por estar en el ámbito rural y en el gremialismo rural, con muchos contactos, vi la posibilidad de darle vista a esta producción y me metí de lleno. La verdad, debo admitir que nunca pensé que iba a querer tanto al ovino como lo quiero, porque enseña muchísimo y tiene alrededor una calidad de gente que sorprende, que yo no conocía, ¿no? Y eso me alentó a seguir y a promocionarlo, que se da naturalmente, sobre todo cuando te encontrás con gente que se dedica a esta actividad. ¿El ovino genera arraigo, Jorge? Pregunto nuevamente, Jorge, ¿el ovino? Perdón, se había cortado, creo, el porque te has congelado en la imagen. Sí, ahí está. ¿El ovino genera arraigo? Sí, totalmente, porque la ventaja que tiene... sí, genera mucho arraigo. ¿Me escuchás? Sí, hay un delay. Sí, posiblemente sea un tema. Jorge está en el campo, está en su casa en el campo. Bueno, yo tampoco creo que ninguno estamos en grandes ciudades, Norberto solamente, así que todos entendemos de esto de este tipo de conexiones que a veces... Bueno, sigo entonces con el tema del arraigo. Yo te diría que es una de las producciones, tanto como el tambo, que... Se cortó, Jorge. Nos decías que seguís con el tema del arraigo y que es como el tema del tambo, y ahí se cortó. Bueno. Sí, no digo que la producción ovina, una de las desventajas que tiene son los predadores que hay en el país para este tipo de animal. Hasta el peludo te diría que es un predador del ovino, sobre todo cuando nacen los corderos y logra oler el ombligo del cordero a la noche. Posiblemente te puede arrastrar un animal a la cueva y bajarte el índice de aparición, ¿no?
Claro. Entonces, este tipo de cosas hacen que el productor tenga que vivir en el campo y estar muy pendiente de lo que es el ovino y cómo se maneja. Ni hablar después de chanchos salvajes o mestizados con jabalí, pumas, zorros, caranchos, bueno, y después están los de dos patas también que suelen aparecer cuando uno tiene la explotación muy cerca de alguna población. Pero eso es un tema aparte. Jorge, la pampa húmeda tiene características muy especiales para los bovinos, o sea, si uno toma fundamentalmente para las razas más importantes, ¿no? Las mejores carniceras, que son las de origen británico y la Angus preponderando en la Argentina y en el mundo, donde hay rangos de temperaturas que le dan un gran confort, combinado con lluvias que dan grandes forrajes, o grandes quiero decir en cuanto a calidad, cantidad y demás, ¿no? Por otro lado, los bovinos no están pasando por un mal momento. Diría que al contrario. En esa situación, ¿los ovinos pueden competir con los bovinos en la pampa húmeda? Una persona que se dedicaba a la producción de ovina muy exhaustivamente, era un estudioso, le preguntaron precisamente cuál era el mejor lugar para producir bovinos de la República Argentina. Y él contestó muy simplemente, ¿cuál es el mejor lugar para hacer las mejores pasturas? Y le dijeron, debe ser Pergamino. Y entonces Pergamino es el mejor lugar para producir ovejas, sobre todo cuando son carniceras. Y claro, la verdad, como decís vos, acá estamos invadidos de las razas británicas, que fue lo que se trajo y lo que hizo grande este país, ¿no? Porque todo el mundo cree que este país creció con la ganadería y en realidad creció con el ovino y después se pasaron a la ganadería vacuna. Entonces yo te diría que las razas preponderantes son las británicas, pero hoy en día con el tipo de carne que busca consumir la población de las grandes ciudades, que buscan una carne magra, las razas subsaharianas están pegando bastante fuerte también, porque son de una alta producción de carne con muy poca grasa. Entonces, como la Dorper, una mezcla de la Dorper o algunas de esas que se traen de África, básicamente, que con la cruza se arman muy buenas razas, ¿no? Porque tenés la Texel, que es de Holanda, la Hampshire Down, que es la cara negra famosa, que en su momento, hace varios años, pegó muy fuerte, y todo lo que es el norte de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe se llenó de la cara negra, y todo el mundo decía un cordero cara negra, qué bueno, en la parrilla, espectacular, y sí, es espectacular. Con referencia al sur, Patagonia maneja básicamente lo que es merino para lanas finas, que somos reconocidos mundialmente por eso, y Corriedale. Y ellos también tienen su producción de corderos. No pueden apuntar a un gran volumen de carne porque no tienen los pastos necesarios para que eso se desarrolle, pero podrían aumentarlo si combinaran la alimentación con granos o otro tipo de balanceados que tiene su costo, porque sabes que la Patagonia está acá nomás, pero queda lejos. Así que en eso estamos. Pero las razas, hoy en día te diría que las razas que más pegan carniceramente son la Texel, la Dorper, la Pampinta, creada acá en Argentina en el Intanguil, y la Hampshire Down. A ver, Jorge, ¿cuál es el consumo actual en la Argentina? Tengo entendido que es muy bajo en promedio del país. En promedio sí, en promedio estamos hablando de 1,3 kg, 1,4 kg, pero por ejemplo en Patagonia tenés hasta 240 kilos de consumo, porque básicamente es la única carne que consumen, la ganadera muy poco, pero se apunta a un consumo mayor. Lo que pasa es que pasar de 1,4 kg a 4 o 5 kilos per cápita, yo te diría que no alcanzan las ovejas que hay en el país hoy. Claro. Entonces, es a lo que se está apuntando, a introducir la carne en el mercado para que la gente la vaya conociendo, vaya generando una rentabilidad, lo que es el negocio, que se arme la cadena, y en base a eso, a permitirle que se animen los productores que tienen esas majadas de consumo a pasar a majadas realmente importantes, ¿no? Pero como dije... Yo sé que Siriaco tiene una pregunta ahí lista para alargar, pero permíteme, Siriaco, para seguir con la idea. ¿Cuál es el consumo en otros países? A ver, existen otros países que tienen consumos muy altos del total de carne, caso de Estados Unidos, y que siempre ponemos como ejemplo que la composición es distinta. O sea,
nosotros históricamente nos caracterizamos por un alto consumo de carne bovina y mucho menor del resto de las especies. Eso ha cambiado, por lo menos actualmente ha cambiado mucho. Estamos en menos de 50 kilos, con los pollos con un avance impresionante, los cerdos también. Entonces, en otros países, ¿el consumo es tan bajo como en la Argentina o hay potencial para exportarles carne ovina? No, en otros países yo te diría que el consumo de carne ovina es mayor que el de la bovina, por supuesto, eso ni hablar. En otros países la carne bovina está considerada como una carne gourmet de excelencia. Nosotros, a la inversa de todo el mundo, como nos pasan muchas cosas, para nosotros la carne popular es la bovina y la carne de oveja en las grandes ciudades es la gourmet. Ahora, si vos salís de las grandes ciudades, te vas a la provincia, la carne ovina es una carne común como puede ser la vacuna. Lo que pasa que por saciedad, o sea, por lo que te llena la carne bovina y el precio que tiene en este país, lógicamente se va a consumir esa carne primero. Pero hay mucha gente que está encontrando las bondades de la carne ovina y está empezando a introducirla en sus platos, y parece que no, pero eso va viendo el mercado, y gracias a eso varios productores nos estamos animando a crecer con nuestras majadas. Perfecto. Ahora sí, Ciriaco, perdón. No, está bien. Bueno, Jorge, en otro momento vamos a volver un poco a lo que es faena, industrialización de la carne, pero la pregunta es, ¿cómo estamos en genética, en materia ovina, y si según la región agroecológica de nuestro país es algún tipo de oveja, digamos, o hay una cuestión de gusto, digamos, si estamos hablando de 9 de julio, estamos hablando del el centro de la provincia de Buenos Aires o norte de la provincia de Buenos Aires, donde los pastizales son prácticamente casi iguales, es una misma oveja o puede convivir cualquier tipo de ovino para la producción. Bueno, con respecto a eso, es un tema que se ha analizado en la mesa ovina nacional como en la provincial y en las mesas que se han generado en algunos partidos de la provincia y de otras provincias. El tema es que la importación de genética o de animales en pie de otros países es bastante onerosa comparado con los valores que manejamos acá. De hecho, de otros países vienen a buscar carneros y genética argentina, que tiene muy buena, gracias a Dios. Lo que sí no nos permite a lo mejor algunas trabas que puede haber o algunos costos que puede haber en la importación, traer la cantidad que uno quisiera traer, ¿no? para crecer. Y es un tema que se está tocando. Vos sabés que en la Mesa Ovina Nacional varios de los coordinadores son de Sociedad Rural Argentina, que manejan todo el tema del ingreso genético y los registros, y que también están viendo este problema. Entonces, junto con el SENASA y los aranceles que hay y todo lo demás, se está buscando la forma de que esto se haga más viable y uno pueda traer genética nueva de afuera, animales frescos, digamos, ¿no? Porque si no, después corremos el riesgo de la consanguinidad. Si crecemos, el ovino crece muy rápido. Vos en un ciclo de un año completás la producción desde el encarnere hasta el encarnere de la borrega que nació ese mismo año, cosa que no pasa en el bovino. Entonces, la necesidad de carneros, de reposición de carneros, es mucho mayor que la bovina. Pero hay mucha gente con mucho ahínco, te diría, y con muchas ganas y con mucha pasión, que lo primero que arman es una cabaña ovina y se dedican a la producción de buena genética, y de hecho hay muy buena genética a todos los niveles. En Patagonia te diré que se importa mucho de Australia y de Nueva Zelanda también para mejorar las lanas, como dicen ellos, que es básicamente el fuerte de ellos, es la lana, y han incursionado en el tema de la carne y les está yendo muy bien. De hecho, sabemos que la gran referencia del cordero patagónico pegó mucho por todo el marketing que se le hizo, y la verdad que era muy sabroso. Pero yo los cargo a los patagónicos que me encuentro en la comisión de ovinos de CRA, porque ellos me dicen, nosotros tenemos el mejor cordero. Le dije, sí, lo que pasa es que el cordero que tienen ustedes es el cordero flaco de la provincia de Buenos Aires, vengan a probar el gordo. Y bueno, ahí siempre tenemos nuestras discusiones. Porque por lo general las
caídas del consumo de carne vacuna generan oportunidades a otras carnes. Pero también por lo general esa caída del consumo de carne vacuna es motivada por un aumento de precios, que es que es lo que está pasando en este momento. Para los ovinos, seguramente es una oportunidad, pero podría ser que no esté acompañado por un aumento de precios. Perdón, estoy haciendo la pregunta, creo que bastante mal. Que el aumento del precio de la carne vacuna siempre estuvo acompañado o impulsó el aumento de precio de las otras carnes. Lo que quiero preguntar es si en el caso del ovino necesariamente tiene que ser así o se puede mantener a precios que generen y motiven el consumo. Bueno, de hecho te diría, nosotros tenemos muy en vista eso porque sabemos que nuestra carne cuando sale al mercado, al consumo, no puede estar más cara que la carne vacuna, porque la carne vacuna es la prioridad de todo argentino acá, y donde se pueda, creo que todo el mundo elegiría la carne vacuna. Por eso te dije que afuera, en otros países, la carne vacuna es gourmet. Acá, ¿por qué es gourmet la ovina o tratamos de que sea gourmet? Porque no hay. Entonces vos sabés que la oferta y demanda influyen mucho en el tema del precio. Ahora, si vos salís al interior, donde en cualquier campo o chacra podés conseguir un cordero porque alguien tiene algunas ovejas que cría para consumo, lo vas a conseguir a un precio muy razonable y mucho más barato que la carne bovina. El tema es que cuando vos empezás a trabajar en la cadena de la comercialización de la carne ovina y te dedicás a la faena, al trozado, al envasado en vacío de cortes específicos, de una carne muy buena, magra, bien presentada, la pagan muchísimo mejor que la carne vacuna. Entonces uno aprovecha esos nichos que existen y trata de colocar esa producción, por lo menos ahora que estamos arrancando en lo que es el crecimiento de majadas y todo lo demás, repito, del paralelo 42 para arriba, que es donde no se había desarrollado tanto la ganadería ovina para carne, y ahora lo está haciendo. Y bueno, hay que aprovechar eso, pero en relación, siempre pensamos que la carne ovina tiene que estar un escalón abajo de la carne bovina en este país. Veremos más adelante, ¿no? Porque todavía no está presionando la exportación de carne ovina hacia afuera, a sabiendas de que ha venido mucha gente de afuera a solicitarnos carne y corderos. Pero piden tanto volumen que sabemos que no lo podemos cumplir. Entonces, para arrancar un negocio que se va a cortar en pocos meses, decimos que no y tratamos de seguir abasteciendo el consumo interno y creciendo en el consumo interno. Después vendrá la exportación más segura y con seguramente mejores precios porque se cotiza todo en dólares. Pero eso es una disyuntiva que nosotros mismos creamos dentro del país, ¿no? La disyuntiva del dólar. Entonces, habría que ver cómo se maneja eso para que todos salgan ganando. Bueno, Jorge, precisamente me adelantaste un poco una pregunta que iba a realizarte. Después vamos a hablar un poquito del consumo interno, pero en estos días se ha conocido que hay productores ovinos del país que están conformando un consorcio exportador. Creo que hablan de algo de 170 productores, no sé si estarás integrado vos, y están hablando de una exportación a Turquía. ¿Es así? ¿Qué nos podés informar? A lo mejor el consorcio que vos te estás refiriendo es el que está armando o está tratando de armar María García Ferradat, que es Lambar. Sí. Es una chica, es una médica, ella es médica que trabajaba en Buenos Aires, tiene campo en Bahía Blanca, el padre era productor ovino, tiene una cabaña, y bueno, hace poco falleció el hermano y ella fue a ayudarlo al padre, que ya es mayor, y bueno, con lo típico de una mujer que le gusta inquirir en lo que se está metiendo, empezó a estudiar mucho el tema y vio el tema de la comercialización y la posibilidad de la exportación. Pero se dio cuenta que nos faltan ovinos, porque no están registrados básicamente. Entonces salió a hacer campaña por toda la provincia y por provincias aledañas para conseguir productores que se comprometan a entregar corderos para la exportación. La ventaja que tiene lo que ella está proponiendo es que hace participar en forma directa de la exportación al productor. Antiguamente los frigoríficos salían a juntar todo el ovino que conseguían por ahí, lo faenaban, lo preparaban y lo exportaban ellos. Acá la idea es que los productores se unen, hagan contrato, busquen un frigorífico para la faena en conjunto con la exportación y se trabaje en conjunto y todos
repartan las ganancias equitativamente, no que se las quede uno. Si eso llega a pasar, que yo lo veo difícil, pero no imposible, se le puede pegar un muy, muy buen empuje a la ganadería ovina y sobre todo al blanqueo de las majadas, ¿no? Porque como dijiste vos en algún momento, hay mucha majada de consumo chica. Y la majada de consumo chica va desde 20 ovejas a 300 ovejas. Y no quieren pasar de ese número de 300, 350 porque no saben dónde colocar el cordero. Esto le daría la pauta de poder colocar el cordero, y una vez que empezás a colocar el cordero y recibís una renta aceptable, te das cuenta que te quedás corto con 300 ovejas. Y la ventaja de la oveja es que como acá se ha hecho siempre extensivamente, si vos las manejás intensivamente, podés tener una alta carga por hectárea, sea en el campo que sea, aplicando muy poca tecnología, pero tenés que estar en el campo. Y bueno, eso es lo que vio María, y está apuntando a eso, tratando de juntar, que se aglomeren productores y formen este consorcio que ella quiere armar, que es Lambar, y tratar de exportar la carne ovina, que sería una cosa muy buena para lo que es la comercialización y para el país, ¿no? Porque es ingreso de divisas, o sea que trabajo, ingreso de divisas, ¿qué más se puede pedir? Jorge, recién mencionabas a los corderos. A ver, por lo menos en las grandes ciudades parece ser la categoría más preciada siempre. Se la busca para determinadas épocas, a veces para las fiestas y demás. ¿Habría que trabajar en los consumidores sobre el tipo o categoría de ovinos a consumir? Voy a esto. Me parece que el cordero, como pasaba con el ternero bolita hace pocos años, todavía tiene un potencial de crecimiento muy importante que es bueno aprovechar. Entonces la pregunta es, ¿qué trabajo hay que hacer en este tema sobre los consumidores y en la cadena de carne ovina? Bueno, de hecho se está haciendo un trabajo que se empezó hace varios años con el Ministerio a través de la ley ovina y de la Mesa Ovina Nacional. Se tocó mucho el tema y se apartó parte de los fondos de la ley ovina para la promoción de la carne ovina. Se armó un catálogo, podríamos decir, un protocolo de cortes. Hay un montón de cosas que se fueron haciendo en los últimos años. El tema es que, como decís vos, Doña Rosa hoy te diría que no conoce la carne ovina. Entonces, un pernil o un costillar o una paleta de cordero o de oveja o de carnero, para ella es lo mismo. Depende cómo lo va a cocinar. Va a decir si me gusta o no me gusta de acuerdo a su terneza, a su sabor y todo lo demás. Entonces creo que está mucho en el tema del comercializador. La persona que compra el cordero, lo troza, lo envasa y lo coloca en la casa de alguien para que lo consuma, de ser honesto y decirle, te estoy vendiendo cordero, probá lo que es esto porque es una carne premium que no vas a encontrar en ningún lado. Lo que pasa es que una vez que la gente lo prueba y empieza a demandar, como te dije, tarde o temprano te quedás sin corderos. Y vos no querés dejar de abastecer. Entonces seguramente empezarás a meter borregos, capones, ovejas, lo que tengas a mano para poder cumplir con eso. Y eso no está bueno a veces porque se empiezan a notar las diferencias. Es como comer una vaca o comer un ternero bolita, como dijiste vos. No te vas a dar cuenta hasta que lo cocines y te lo comas. Y vas a decir, ¿por qué esta carne salió dura y no es tan tierna como la que comí ayer? Y precisamente porque no era de la misma categoría. Hoy en día lo que se está tratando de hacer es eso, de colocar y entrar con lo mejor de lo mejor, que es el cordero. Un cordero de 1 año que no llegó a los 2 dientes y que tiene alrededor de 40 kilos vivos y quedan 20 kilos de carne. Esa carne, bueno, tiene un costo. Por eso a lo mejor es premium y se paga lo que se paga en las grandes ciudades, porque no hay mucha. Y como dijiste vos, uno está acostumbrado a las fiestas. ¿Por qué? Por la zafra. Generalmente la oveja queda preñada y empieza a parir a partir de agosto, acá en provincia de Buenos Aires. Y vos hasta diciembre no tenés ese cordero de 40 kilos, 30 kilos. Entonces, justo sale para la época de las fiestas y todo el mundo lo consume asado. Le gusta agarrar el cordero, ponerlo en la parrilla, comerlo asado. Cuando la realidad es que se está tratando de promocionar y se está promocionando para que se haga al horno, a la olla, al disco, a un montón de formas que hoy la gente no ha desarrollado para cocinar ese tipo de carne.
y es mucho más sabrosa a lo mejor que hacerla asada, así que de a poquito se va introduciendo, pero necesitamos crecer con las majadas para que cuando se desarrolle y la gente la aprecie y diga quiero más, haya más, porque no está bueno meter algo en el consumo y que la gente lo pruebe y diga esto es buenísimo, quiero más y no lo encuentre. Así que estamos trabajando, es el huevo y la gallina, pero estamos en eso. ¿Se puede? Daniel. Sí, perdón. No, sí. Adelante vos, adelante, con tu pregunta. No, la pregunta es, recién Jorge estaba haciendo mención a la estacionalidad, ¿no? De la producción de corderos. ¿Se puede desestacionalizar? O sea, ¿se puede hacer que la oveja tenga distintas épocas de parición? Sí, totalmente, se puede hacer. De hecho, en uno de los grupos ovinos en el que estoy yo, que es Ovinos de la Cruz, que está radicado en Exaltación de la Cruz, en la sociedad rural de ese partido, en Capilla del Señor, lo que estamos pensando es en hacer el compartimento, que es un método de producción ovina que maneja Uruguay, con el cual logró ingresar su carne a Estados Unidos, que creemos que es el mejor mercado para la carne ovina por lo que se paga y por la cantidad que demandan, ¿no? El compartimento lo que te propone es armar un protocolo, tanto sanitario como de manejo y de alimentación, donde los productores pueden acercar sus corderos, se crían de la misma manera, se terminan de la misma manera, siempre a pasto con algo de ración. Y bueno, lo que se ofrece una vez que el animal está listo en el compartimento es asegurarle al comprador, sea interno o externo, que está teniendo un animal de calidad protocolizado y el cual tiene trazabilidad. Eso va a permitir el día de mañana que cualquiera que tenga ovejas que no tengan el problema del servicio, porque vos sabés que hay ovejas que solamente se sirven en otoño, como es la Texel, por ejemplo. Hay otras ovejas, como la Corriedale, que te pueden dar 2 corderos por año. La Texel, si no la serviste de marzo a mayo, ya no queda preñada, por un tema de luz. Entonces, con algunas razas se puede diferir la aparición, y de hecho mucha gente lo hace. Es manejo, es cuestión de manejo, para lo cual tenés que estar en el campo, tenés que tener buenas instalaciones, tenés que implementar tecnología, porque donde hay un huequito y pasa una oveja, pasan todas, dicen. Entonces, es un tema para estar. Es más complicado que la ganadería vacuna en ese aspecto de manejo, porque la oveja es un bichito muy, te diría, hasta nómada, porque donde se escapa una y empieza a caminar, camina y atrás la siguen todas. Entonces, el tema es poder retenerlas y concentrarlas en un lugar específico. Si vos ahí le podés dar una alimentación protocolizada, con una sanidad y con un manejo con bienestar animal y todo lo demás que necesitas para la exportación y para la venta al público, que no genere rispideces, y tenemos un potencial nosotros increíble. Bien. A ver, Siriaco, vos tenés una pregunta, creo, si no yo quiero seguir insistiendo con el tema de las categorías o el tipo de animal que llega al consumo. Si me permitís, Siriaco, una más. Sí. Mientras te escuchaba, Jorge, pensaba en qué pasó con los porcinos y con los argentinos consumiendo porcinos. Hasta hace muy pocos años, lo único apreciado era el lechón, ¿no? Equivalente al cordero. Sin embargo, hoy todos vamos a las carnicerías, incluso a las carnicerías muy reconocidas por la venta de carne vacuna, e incorporaron los distintos cortes que ofrece un porcino. La pregunta es, te quiero sacar del tema ovino, ¿qué hicieron o qué hizo la producción y comercialización porcina? O sea, ¿este cambio vino de la mano de la producción o vino de la mano de la comercialización o vino de la mano de los dos? Yo te diría que vino de la mano de los dos, porque se le dio una vuelta de tuerca a todo lo que es marketing y comercialización impresionante en el cerdo. El tema es que el cerdo, más allá de que tiene un ciclo más corto reproductivo que el ovino, podés meterle más kilos también, porque vos sacás un capón de cerdo de 100 kilos, al cual podés trozar en sus diferentes partes y presentarlo como se presenta la carne vacuna. En el ovino,
es muy diferente porque vos un ovino pesado lo podés llevar vivo a 50 kilos, 60 en toda la furia, si no querés que se llene de grasa. Como una de las cosas que está buscando el consumidor es la menor cantidad de grasa posible en su carne, nosotros sabemos que el ovino ideal para producir de acuerdo a la raza no puede superar los 50 kilos, 55 kilos. Y el tema es que la oveja, en el mejor de los casos, si existe un buen manejo, puede llegar a tener 2 o 3 corderos al año, puede tener una aparición de trillizos o mellizos, pero generalmente tienen uno solo. Entonces, nunca podríamos competir en cantidad con el cerdo, tampoco lo buscamos. Entonces, ¿qué se busca? Diferenciar a la carne ovina, no solamente por su calidad, sino con el precio también. Por eso siempre estamos un poco arriba de lo que es la carne de cerdo. Porque vos podés tener una lechigada de cerdos y que la cerda te para 16 lechones en una de sus pariciones, porque puede tener 2 o 3 pariciones al año, de acuerdo a cómo lo manejes, todo está tabulado, mientras que la oveja hoy, uno de los hincapiés que hacen las mesas ovinas, es de que se siga criando mayoritariamente a pasto, cosa de hacerla lo más natural posible. Dentro de bienestar animal y el buen manejo, se está buscando eso por todo lo que está pidiendo el mundo sobre la afectación de la capa de ozono, el carbono en el aire y todo lo demás. Bueno, se está buscando hacer una producción lo más natural, que eso conlleva a que no puedas tener un volumen impresionante con la concentración que se haría con otras especies, como es la del cerdo o la del pollo, que la haces en galpones y podés mejorar el rendimiento por metro cuadrado, te diría, en cantidad de kilos. Con el ovino, algunas personas lo hacen, tienen el ovino estabulado para engordarlo y lo racionan y generan un muy buen animal con muy rica carne, pero no es la forma en que nosotros estamos buscando crecer. Buscamos crecer como creció la ganadería vacuna y hizo que su carne fuera famosa en todo el mundo. ¿Por qué no podemos hacer que la carne ovina también lo sea, siendo argentina? Bien. Daniel, permitime un paréntesis antes de la próxima pregunta. Quiero compartir en lo que tiene que ver con consumo. La milanesa de oveja es riquísima. La costeleta de oveja o cordero es riquísima, totalmente recomendable. Y el otro dato que quería sumar en esto de el consumo interno, por ejemplo, hace muy pocos días, una carnicería local que larga una venta online de carne, en esa venta online ha incorporado la venta de carne trozada de ovino, digamos, para ejemplificar cómo de a poco, en este caso estamos hablando del ovino, comienza a incursionar dentro de la carnicería, ya en este caso una carnicería local que vende vía online la incorpora como oferta de sus productos, ¿no? La importancia que está cobrando la carne ovina. Siriaco, en una nota que vos le hiciste a Jorge, precisamente, se menciona que alguna empresa comercializadora haciendo cortes al vacío de ovino, ¿no? De carne ovina. ¿Es esta misma empresa que decís ahora o es otro caso, Jorge? No, es otro caso, me parece. Jorge. Sí, debe ser otro caso. Yo te puedo mencionar, acá tengo varias, las tengo anotadas, Ruca Güeney de Belzoni en Gaynor, nuestro corderazo del grupo Sáenz Valiente, tiendas de carne de los hermanos Vidal en Rosario, el Borregal de Tato Larralde en Villa General Belgrano, Córdoba. Son productores que agrandaron sus majadas y salieron a comprar corderos también y hacen una colocación de animales trozados, envasados al vacío, o de las medias reses en carnicerías o centros turísticos que tienen mucho movimiento de carne estacionalmente y no estacionalmente. Entonces, estos emprendimientos son los que fomentan esta actividad, creo yo, por la rentabilidad que genera, porque pasás de vender un cordero en tranquera a un determinado precio a asegurarte una colocación de cordero que te lo van a venir a retirar a un mejor precio, que se va a colocar mucho mejor y con un protocolo ya armado de cadena de comercialización con trazabilidad, con todo. Esta carnicería que vos decís, Siriaco, que arrancó el 9 de julio, a mí ya me contactaron, me quieren comprar corderos. Como dije, una vez que encontrás la rentabilidad a través de
un camino de comercialización, te das cuenta que los corderos no te alcanzan. Yo soy un productor que este año, bueno, saqué cerca de 300 corderos machos, y antes de que los señalara ya estaban todos colocados, ya me los habían pedido todos. Y me decían, ¿no tenés más? No tengo más porque la hembra me la estoy guardando para seguir creciendo. Este año, si Dios quiere, ya paso las 1000 madres y voy a seguir creciendo porque mientras pueda colocar el cordero, creo que lo mejor es presionar sobre la hectárea aplicando tecnología y buenas pasturas y pasar del normal de nuestra zona, que eran 7 ovejas, 5 o 6 ovejas por hectárea, a 15 o 20 ovejas por hectárea, que produzcan lo mismo o mejor, porque no nos olvidemos que el promedio del país de señalada de corderos es el 60%. Yo recuerdo que desde que me metí en esta producción, te diría que no he bajado nunca del 95% y he estado en el 120% de señalada. Y es cuestión de manejo, de cuidar el animal, de darle bien de comer, y bueno, tenés problemas climáticos a veces que te afectan, porque en ese aspecto es muy sensible, sobre todo en la aparición, hay que cuidarlo mucho, pero todo eso es inversión, ¿no? Porque cuando uno va viendo cómo se tiene que manejar con el sistema productivo ovino, ve que hay que hacer inversiones que se terminan pagando solas una vez que tenés el canal de comercialización y la rentabilidad asegurada. Pero estamos en Argentina, siempre digo eso, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta. Jorge, escuchándote, vemos que la cadena ovina en la República Argentina tiene fortalezas y debilidades, ¿no? Y me hace pensar que ustedes como productores tienen una importante fortaleza de la comunicación entre ustedes y que además todo lo que tienen no se lo esconden, sino que lo comparten uno con otro. ¿Es así? Bueno, es lo que yo decía de la gente que rodea esta producción, que uno descubre un mundo nuevo. Es tal cual lo está mencionando. En los grupos de WhatsApp que existen, siempre hay productores que tienen un problema en su majada porque les aparece un animal enfermo, lo que sea, y lo publican libremente, y la cantidad de contestaciones que tienen de otros productores que han vivido lo mismo y lo han solucionado y cómo lo hicieron y todo lo demás, hace que casi no haya necesidad de buscar un veterinario. Pero es otra de las cosas con las cuales estamos peleando, porque nosotros siempre abocamos a que si hay veterinarios que se dedican a la producción ovina y saben de ovejas, hay que usarlos y al máximo. ¿Para qué? Para evitar eso, que aparezca el animal enfermo. Entonces, armando un calendario sanitario, vos podés evitar muchas de las cosas que generalmente ocurren cuando estás produciendo así nomás, a ciegas, ¿no? Entonces, creo que las dos cosas ayudan, que los productores sean tan solidarios entre sí, que compartan muchas cosas, que no tengan problema en decirlos y no esconder los problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, la sarna hoy es un problema en el sur de la provincia de Buenos Aires y se está buscando a través del INTA y del ministerio y todo lo demás, algo que la pare, y lo único que la para hoy en día es el baño de inmersión, porque han probado productos inyectables de toda índole y no la pueden parar. Y uno dice, bueno, sí, pero la sarna afecta básicamente la producción de lana y todo lo demás. No, afecta a todo. Una vez que la tenés metida en el campo, cuesta sacarla y el animal ya no produce como produciría si estuviera totalmente sano. Bueno, todas esas cosas se van comentando entre los grupos y se van buscando soluciones, y si uno tiene una receta que le dio resultado, la comparte para que la prueben en otros lugares y ver si de esa forma se puede parar el flagelo que se viene, ya sea con eso, con parasitosis, con cualquier cosa, ¿no?, que afecta al ovino. El productor ovino es muy, muy solidario generalmente, por lo que he visto. Y tampoco hay problemas mirá, se me murió un carnero y tenía 2, así que no sé, me va a bajar el índice de preñez y todo lo demás. Bueno, no te preocupes, a mí me sobra un carnero, venía a buscarlo y llévatelo, ¿viste? Después me lo reponés con otra cosa, y bueno, todas esas cosas existen y se da en la producción ovina. De hecho, muchos ganaderos que me conocen y me vieron pasar de la ganadería ovina de la bovina a la ovina, que nunca he dejado la bovina porque también la tengo en el corazón. De hecho, tengo un rodeo de vacas acá en el campo también.
ven esto y dicen, che, qué bueno que está esto, cómo comparte, qué solidaridad hay entre los ovejeros. Digo, sí, deberíamos hacer lo mismo entre los ganaderos, pero es más competitivo ese rubro, así que no lo dejamos por otro lado. Bien. Nos estamos quedando sin tiempo. Si me permitís agregar, bueno, me alegra que sea así, esta camaradería, compartir conocimientos y demás. Y de alguna manera debemos aceptar que es bastante una característica del sector agropecuario, donde creo que es la única actividad donde todos comparten información para producir más. Y después van todos a mercados donde lo único que mueve el precio, que son los commodities, es la cantidad producida, o sea, la oferta, ¿no? A ver, los congresos, famosos congresos de ACREA, de APRESID y tantas otras reuniones, ¿no? Apuntan para ese lado. A ver, compartir entre todos cómo producir más. Bueno, me alegro que esto pase en el sector ovino. Jorge, nos quedan 2 minutos. Te quería preguntar, este año vence la ley ovina, si es así, y qué pensás que va a pasar, si ya hay fecha para tratarla y demás. Estamos hablando ya de política, ¿no? Entonces yo te diría, desde la Mesa Ovina Nacional se promocionó mucho un proyecto de ley que fue adquirido por muchos diputados de diferentes partidos, tanto del oficialismo como de la oposición, y se han presentado varios proyectos en el Congreso y de hecho se están tratando. Hace poco salió una noticia de que se había cajoneado el proyecto, con lo cual saltaron todos los ovejeros a decir, ¿cómo se cajoneó esto? No, 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 esto hay que renovarlo porque nos quedamos sin ley, y la verdad que la única cosa que logró hacer que no siga cayendo la producción ovina. Bueno, qué lástima, creo que se congeló. A créditos muy blandos, porque son a tasa cero, y quedar a flote. Y no digo por mala praxis, lo digo porque en Patagonia todos sabemos las explosiones de los volcanes que hubo y los eventos climáticos que diezmaron las majadas, y lo único que se puede producir en Patagonia seriamente es el ovino. O sea que muchos productores quedaban fuera de la cancha, y esta ley permitió que siguieran a flote. Después se trasladó al resto del país, a la provincia que quisiera aceptarla, y gracias a esa ley mucha gente se empezó a meter en la actividad y por eso ha crecido. Lo que pasa que hay cosas que hay que acomodar. Este año se venció ya de hecho la ley ovina, esta que estábamos hablando, la 25.422, y estamos tratando de que la renueven con varios ítems que hay que cambiar. Sobre todo actualizar los fondos, que era el gran tema. Hoy se seguían repartiendo 80 millones de pesos para todo el país. Cuando nació esta ley era el equivalente a 20 millones de dólares. Hoy, si fuera el equivalente a 20 millones de dólares, estaríamos hablando de 1.800 millones de pesos. Y hace más de 6 años que se están repartiendo 80. Entonces buscábamos una actualización de esos valores, que es lo más ríspido. Y después también se busca ayornar varios artículos de la ley que permitan un mejor desenvolvimiento de la producción ovina y del estado de cosas que maneja tanto el productor como el Estado mismo, que puedan tener una conjunción que permita que esta producción siga creciendo, se pueda abastecer el país bien de otra carne, no solamente la bovina, la porcina y la aviar, como está pasando, y que se pueda exportar. Por eso genera ingresos de divisas. Y esta ley lo que ayudó fue a eso, a que no se perdiera el productor, sino todo lo contrario. Debe ser uno de los pocos países del mundo que logró mantener su stock ovino y lo está haciendo crecer, cuando todos los demás se están reduciendo. Jorge, tenemos que cerrar, se nos fue el tiempo, interesantísimo el tema, nos gustaría poder en adelante seguirlo junto con vos. Le quiero agradecer muy especialmente a Siriaco su participación en esta entrevista y además que nos tiró 2 recetas buenísimas. No voy a dejar de probar esa milanesa, seguro. Siriaco, muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Y bueno, ya nos vamos a volver a encontrar en este ciclo de entrevistas de Pool de Periodistas. Bueno, el placer ha sido mío. Desde ya, muchísimas gracias por la invitación y por permitir mostrar lo que es esta actividad que está creciendo en el país. Daniel, Norberto, gracias. Gracias a vos, Jorge, también, por hacernos partícipes y poder evacuar varias consultas en cuanto a
creciente producción que es el ovino, y que vos sabés, Jorge, que vengo, ya he ido al menos en unas 2 o 3 oportunidades a entrevistarlo a Jorge al campo para hablar sobre ovino. Contanos, antes de eso, ¿por qué los burros en el campo? Los burros en el campo, precisamente por uno de los grandes defectos de esta producción, que son los predadores. Descubrimos hace mucho tiempo que el burro no solamente servía para mantener a raya a los toros en un rodeo, cuando vos tenés los toros apartados que no están en servicio, vos metés un burro y hay determinados burros que cuando ven que 2 toros se pelean van y los apartan a mordiscones y a patadas. Y bueno, decidimos ver, porque veíamos, nosotros tenemos una manada de burros, ¿no? Veíamos que cuando aparecía un perro, los burros se volvían locos y lo sacaban rajando al perro. Entonces dijimos, bueno, qué bueno para contener jaurías que vengan a destruir las majadas. Entonces nos empezamos a mezclar con las ovejas, y de hecho nosotros nunca hemos tenido pérdidas acá con ovinos por perros, porque tenemos los burros metidos entre las ovejas, y a diferencia del caballo, el burro no lastima a la oveja. El caballo por ahí la agarra de la lana y la revolea a la oveja. Depende del estado de ánimo. En cambio, el burro no, es muy pacífico y anda entre las ovejas comiendo igual que ellos. Ahora, donde se mete un perro, un zorro, el burro lo ve y lo saca carpiendo. Entonces la oveja eso también lo sabe. Por eso los burros. Muy bien, Gracias, bueno, gracias. muy bueno, siempre aprendemos algo, muy bueno, y ahora sí, nos vamos. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Gracias a ustedes. Chao, chao. Hasta luego.